¿Y cuánto se alargan los días y las semanas y los meses cuando estamos esperando algo y no vemos la llegada de lo que estamos esperando? Estoy seguro que todos ustedes comprenden lo que estoy queriendo decir, ¿no? Cuando estamos esperando por una respuesta de un trabajo, o esperamos una respuesta de algún negocio que estamos haciendo, o alguna relación personal que necesita arreglarse, o alguna oración que hemos elevado a Dios y que no llega no termina por contestarse jamás, y nos hace sentir como que el tiempo pasa demasiado lento para nosotros. No es así cuando no estamos esperando, cuando estamos viendo televisión o estamos entretenidos, de repente decimos, ¿cómo que ya pasaron 3 horas y ni siquiera lo sentimos? Pero cuando estamos esperando, nos cuesta demasiado estar quietos y esperar a que las cosas sucedan. ¿Les pasa eso a ustedes o no? Recuerdo cuando mi esposa estuvo en el hospital hace unos meses atrás y la trabajadora social me llevó a un cuartito y me dijo, espere aquí unos minutos, me dijo. Mientras ella iba e investigaba cómo estaba mi esposa de salud. Y esos 10 minutos fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Estoy seguro que ustedes mismos han tenido esos tipos de experiencias donde sienten que el tiempo no pasa y esperamos y nos desespera a veces cuando estamos esperando sin siquiera saber lo que va a ocurrir. Esa es la parte más difícil de esperar. La parte más difícil de esperar es cuando no sabemos lo que va a ocurrir. Cuando tenemos una idea de lo que viene, como que decimos, ok, ya sé lo que va a pasar, va a ser en un mes, tengo impaciencia, pero está bien, voy a esperar. Pero ¿qué tal cuando no sabemos lo que viene adelante? No tengo idea de lo que va a pasar con mi vida. No tengo idea de lo que va a pasar en mi hogar, no tengo idea de lo que va a pasar con esta situación y tenemos que esperar a que estas cosas pasen sin siquiera saber lo que va a ocurrir. Y luego ocurre algo muy curioso. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, siempre estamos hablando de la esperanza. Tenemos versículos innumerables acerca de la fe. Cuando tenemos alguna situación decimos, hay que tener fe en Dios, hay que tener confianza en Dios, hay que esperar. Y la pregunta que quisiera hacernos esta mañana es, ¿qué queremos decir nosotros cuando hablamos de esperar en Dios? Cuando alguien dice o cuando usted dice, estoy esperando en Dios, ¿qué estamos tratando de decir? ¿Qué le estamos diciendo a otras personas? ¿Y qué le estamos diciendo a nuestro propio corazón cuando decimos, estoy esperando en Dios? ¿Qué significa realmente esperar en Dios? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Para esto los voy a invitar a que vean un pasaje muy común para este primer domingo de Advenimiento, que es el pasaje de Isaías capítulo 2. Les decía cuando iniciamos el servicio que en la temporada de Advenimiento volvemos a resetear el calendario de la iglesia. Es decir, que de aquí en adelante comenzamos a recordar una vez más la vida de Jesucristo, los eventos de Jesucristo. Ahora estamos en la temporada de Advenimiento, que es una temporada de anticipación. Estamos anticipando que en 4 semanas, ¿qué va a ocurrir? Va a venir el Hijo de Dios, ¿verdad? Va a nacer Jesucristo. Y aunque este fue un evento que ocurrió en el pasado, en la vida cristiana, cuando recordamos, recreamos una vez más las obras maravillosas de Dios. Entonces, en la temporada de Advenimiento, este domingo, que es el domingo de esperanza, volvemos a anticipar que que el pueblo de Dios es un pueblo que anticipa, es un pueblo que espera, es un pueblo que permanece en una esperanza. Y durante este tiempo somos animados muchas veces a pensar en estos temas y cómo esperamos en Dios. Así es que vayan a Isaías capítulo 2. Isaías es un libro fascinante porque el profeta Isaías vivió en 2 realidades. Como muchos de nosotros a veces que vivimos en dos situaciones distintas o en medio de una situación esperando que venga la otra. A veces los cristianos somos como los discípulos cuando Jesucristo dice que se fue al otro lado, los mandó al otro lado del río y ellos se quedaron en medio entre el río y hubo una tormenta ahí en el mar de Galilea. Así estamos nosotros a veces en medio de 2 realidades. Isaías es un profeta que vive en un tiempo cuando la nación de Israel está prosperando muchísimo. Tienen un rey que se llama Usías. Usías era un ingeniero.
no lo describe así la Biblia, pero Uzías era un hombre de mucha invención, inventaba cosas, inventó armas, inventó sistemas de riego y trajo a Israel, bueno, a Judá y a Jerusalén, trajo una temporada de prosperidad increíble. En ese momento Judá es una nación próspera, o sea, tienen mucho dinero, es una nación poderosa, tienen un buen ejército, tienen una buena fuerza militar y son una nación que está muy cómoda. ¿A qué les recuerda eso? A toda nuestra vida, ¿verdad? Recuerda al país donde vivimos aquí, una nación muy próspera, con un ejército muy grande y con mucha comodidad. Así estaba Judá en ese momento. Isaías comenzó a mirar de parte de Dios que la nación iba por un camino equivocado y empezó a sonar la alarma y comenzó a decirles: hey, tenemos que regresar a los caminos de Dios, hey, tenemos que volver a los caminos de Dios. Uzías, que era el rey, era un rey que servía a Dios los primeros años de su vida como rey, pero en el tiempo final de su carrera se volvió un hombre muy orgulloso. Se volvió tan orgulloso que Uzías quiso entrar en el templo de Dios y llevar a cabo los sacrificios que solamente le correspondía a los sacerdotes hacer, y Dios lo castigó con lepra. Y ni aún viviendo en esa condición Uzías se humilló delante de Dios, sino que continuó de esa manera, y como Uzías era también el pueblo de Judá. Y en ese momento vivían en esa situación en la que no les faltaba nada. Tenían una fuerza militar muy grande y su economía estaba muy poderosa, pero estaban olvidando a Dios. Isaías había comenzado a mirar que esto estaba pasando y había comenzado a hacer sonar la alarma al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa cuando estamos muy bien y alguien nos dice: hey, ¿cómo estás con tu vida? Nunca pensamos nosotros: pues estoy muy bien, pero ¿cómo está mi relación con Dios? O tal vez si alguien viene y nos anima y nos dice: oye, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo andas caminando con Dios? Pues ahorita estás todo bien, mira, tengo mucho trabajo, tengo mucha paz en mi hogar, nada está ocurriendo. Y a veces esas temporadas de paz nos hacen sentir como que todo está bien con nosotros, ¿no? Isaías está viendo que el pueblo de Judá se está alejando del camino de Dios, y entonces comienza a vivir en estas dos realidades tan distintas. Y en el capítulo 2, después de que Isaías le da una advertencia muy fuerte a Jerusalén, cuando ellos no lo escuchan, Isaías recibe una visión de parte de Dios. ¿Ya están ahí? Isaías capítulo 2. ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. 20 minutos más. Dice el texto en Isaías capítulo 2, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. O sea, esto es lo que Dios le mostró a él. No es la realidad que la gente está viviendo. La realidad de la gente es que todos están bien y no pasa nada malo, pero Dios le ha mostrado a Isaías una visión diferente. Y cuando Isaías se da cuenta de que el pueblo va por mal camino y los reprende y no quieren escuchar, esto es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Le dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará las naciones, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces Isaías mira la decadencia moral y espiritual de Judá, y a la vez ve una visión de Dios donde ellos están siendo invitados a algo mucho mejor. Y comienza a vivir en estas dos realidades, como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no es cierto? Pueden imaginarse por un momento al profeta Isaías pensando algo así como que: a ver, me acaba de decir Dios y me acaba de revelar que la nación está en decadencia espiritual, que sus vidas están apartadas de Él, pero ahora me muestra esta visión donde las cosas parece que marchan muy bien, parece como que todas las cosas se han arreglado. Y la primera pregunta que seguramente le surge a Isaías es: ¿cuándo van a ocurrir estas cosas?
De hecho, esa frasecita muy interesante que usa él en el versículo 2, ¿no? Acontecerá en lo postrero de los tiempos. A la gente le encanta esa frase, no sé por qué se sienten tan atraídos por los postreros tiempos o los últimos tiempos. Pero la verdad es esta: cuando la realidad se vuelve pesada para nosotros, ¿okay? Cuando las cosas no son lo que debieran ser, cuando esperamos y las cosas no marchan bien, muchas veces empezamos a perder la paz, empezamos a volvernos pesimistas. Todo tiene el potencial de llevarse nuestra esperanza. Cuando nos enfrentamos a una realidad que es completamente distinta a la realidad que quisiéramos tener, empezamos a perder un poquito la esperanza de que Dios va a hacer realmente algo con nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han estado en alguna situación donde pierden por completo la esperanza, incluso en Dios, de que va a ayudarles? A veces es en un asunto personal, a veces es en nuestro crecimiento espiritual, a veces es en un pecado con el que estamos luchando y decimos: ¿hasta cuándo voy a ser librado de esta situación? Y esperamos y esperamos y esperamos y no parece que nada está cambiando. Miren lo que dice Isaías, versículo 2, la frase que nos gusta mucho a todos. Dice: en los postreros tiempos. Esta frase puede significar algo así como el día de mañana o lo que va a suceder al futuro, pero cuando la Biblia utiliza esta frase, regularmente se refiere a un momento cuando Dios va a intervenir de una manera sobrenatural en el mundo. ¿Recuerdan cuando el profeta Joel dice: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne? Y el mismo Jesús dice: en los postreros tiempos va a haber señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Habla de un tiempo cuando Dios va a intervenir de una manera muy particular en la humanidad. La semana pasada dije que las personas tenemos una fascinación con los últimos tiempos. Va a ver ahora que comencemos nuestro estudio del libro del Apocalipsis en un par de semanas. Algunos de ustedes se van a traer sus palomitas para estar aquí con sus popcorn y a ver qué va a decir el pastor de los últimos tiempos. Porque la gente se fascina con el asunto de los últimos tiempos, ¿verdad que sí? Para la mayoría de las personas, los tiempos postreros o los últimos tiempos, esta frase que Isaías utiliza, están relacionados con imágenes de destrucción, de juicio final, de fuego, de azufre, de bestias que salen del mar, de los anticristos y de la marca de la bestia. En todos los años que yo he estado en la iglesia, la pregunta que más me hace la gente es esta: ¿cómo vamos a saber cuando venga el anticristo? ¿Y qué tal si nos marca con la marca de la bestia? Dice la gente. Y se han inventado todo tipo de teorías, ¿verdad? Que era la tarjeta de crédito, que les van a poner un chip abajo de la piel, que era el seguro social, bueno, un montón de cosas. Y estas imágenes de los postreros tiempos muchas veces crean un poquito de miedo en la gente, ¿verdad que sí? Pensar en el tiempo del fin le da miedo a la gente a veces. Y ahí es el problema con la esperanza. ¿Quién puede tener esperanza en un evento donde Dios va a hacer estas cosas tan espantosas? Yo no quiero mirar bestias caóticas salir del mar, ni quiero estar en las manos del anticristo, ni quiero que haya como dicen en el Apocalipsis, ¿verdad? Estos seres como escorpiones que andan matando gente en todo lugar. Nos asusta los tiempos postreros. Y entonces, porque nos asustan, nos roban nuestra esperanza. El problema es que malinterpretamos lo que la Biblia quiere decir con los tiempos postreros. La gente le tiene miedo a este tiempo porque piensan que va a ser algo muy malo. Pero la Biblia tiene otra versión completamente diferente de lo que son los tiempos postreros. Ahora, nosotros sabemos en parte lo que son los tiempos postreros. ¿Por qué? Porque los tiempos postreros o el tiempo final comenzó con la venida de Jesucristo. O sea, cuando la gente dice estamos en los últimos días, estamos diciendo que desde el nacimiento de Jesús hasta ahora estamos en los últimos días. Los últimos días no comenzaron en los años 60, no comenzaron el siglo pasado, no. Los últimos días comenzaron cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Isaías no sabe esto, pero nosotros sí sabemos esto ahora. Isaías está hablando desde su contexto histórico, cultural, religioso, pero nosotros ahora sabemos que cuando Cristo vino a la tierra, comenzaron estos postreros días para la humanidad. Que la vida de Jesús y sus enseñanzas fueron una anticipación, es decir, una probadita de lo que serían los postreros días y especialmente el día final.
La muerte de Jesús pagó el precio por el pecado y con su victoria en la resurrección Él inauguró una nueva creación. Este punto a un montón de cristianos se les pasa inadvertido. Nosotros vivimos ahora en una nueva creación, pero una nueva creación que está aquí y que está por venir en el futuro. A ver, aquí está lo complicado de la esperanza cristiana. Lo complicado de la esperanza cristiana es que Jesucristo inauguró la nueva creación con su resurrección, pero todavía no llega en su plenitud. Y entonces, ¿qué pasa mientras nosotros estamos en ese periodo en el que estamos esperando que todas las cosas se cumplan? Y a veces decimos, Jesucristo es Rey, ¿verdad? Jesucristo es el soberano de toda la tierra. Pero todavía no vemos que las cosas sean como deben ser. Aún hay maldad en la tierra, ¿o no? ¿Sí? Aún hay injusticia. Aún hay muerte. ¿Cómo Jesús puede ser el Rey y haber inaugurado una nueva creación cuando todavía las cosas no están completamente bajo su dominio? ¿Cómo podemos tener esperanza y cómo podemos seguir luchando y a veces perdiendo cuando seguimos esperando en Dios? ¿Cómo tenemos esperanza cuando hay enfermedad y abuso y tristeza y depresión y rebeldía y quebrantamiento y amigos que nos traicionan y hasta muerte entre nosotros? ¿Cómo esperar cuando esperamos algo que no llega? ¿Cómo esperamos en la vida cuando enfrentamos la muerte? ¿O cómo esperamos la justicia en medio de la opresión? ¿O cuando esperamos la pureza en medio de nuestro pecado? ¿O cuando esperamos la paz en medio de la guerra? Es difícil, ¿no es cierto? Y aquí se vuelve sumamente importante que volteemos otra vez a echar una mirada al Evangelio. Carlos, el pastor Carlos, ¿dónde está? Nos recordaba este viernes pasado, acerca de reenfocar y recalibrar nuestra mirada en Jesucristo. ¿Cómo reenfocamos, cómo recalibramos nuestra vida en Cristo? ¿Cuál es nuestra esperanza cuando las cosas no son lo que debieran ser? Ahora les digo algo interesante. Para la mayoría de las personas, usted y yo y la mayoría de las personas que usted conoce, la esperanza tiene que ver con una garantía. ¿Okay? Cuando yo digo estoy esperando que ocurra algo, estoy diciendo que estoy seguro que va a ocurrir, que quiero que pase. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con puntualidad, tiene que ver con certeza, tiene que ver con garantía. Cuando nosotros decimos estamos esperando en Dios en medio de nuestros problemas, estamos diciendo queremos que Dios solucione nuestros problemas. ¿O no? Pero ¿se han dado cuenta ya que no todos los problemas se solucionan? ¿Se han dado cuenta ya que se solucionan unos y salen otros? ¿Y otros más difíciles? ¿Se han dado cuenta ya que le pedimos a Dios por cosas que nunca recibimos? ¿Se han dado cuenta ya que a los cristianos nos pasan cosas malas? Y que a veces la gente mala tiene mucho mejor vida aparentemente que la que los hijos de Dios tienen. ¿Ya se han dado cuenta de eso o no? Entonces, si esperar fuera a reducir a Dios, a alguien que resuelve nuestros problemas, estamos en un gran lío. Porque si Dios es solamente un Dios que resuelve problemas, entonces estamos metidos en una gran contradicción con nuestra fe, porque Dios no todo el tiempo resuelve problemas. ¿O sí? No. Quiero ver algunas manos que me digan, yo he orado a Dios por ciertas cosas que nunca se han resuelto. A ver. Y mi mamá ya tiene 90 años y me dice, no, he estado orando por tal cosa y no, nunca llega, pero sigo esperando, dice. O sea, si la esperanza que el cristiano tiene en Dios, escuchen bien eso, si la esperanza que el cristiano tiene en Dios únicamente significa que Dios va a hacer algo por nosotros, estamos fritos. Porque no siempre Dios hace algo por nosotros, particularmente algo que nosotros queremos. Los que tenemos hijos que no caminan con el Señor, ¿verdad? Los que tenemos hijos que nos han abandonado,
o compañeros que nos han traicionado, o enfermedades que no se sanan, o familiares que mueren, o problemas que no se terminan, o dinero que siempre nos falta, o matrimonios que siempre están caminando con un pie afuera y otro adentro. Los que estamos confiando en el Señor y estamos diciendo, esperamos que esto se solucione un día, esperamos bien, porque de verdad creemos que Dios lo va a hacer, pero muchas veces no lo hace. Eso quiere decir que Dios no es digno de nuestra esperanza. ¿O será más bien que la esperanza del cristiano es algo mucho mayor que esperar a que Dios resuelva los problemas del mundo? Versículo 6, léanlo conmigo. Perdón, 5. Venid, oh casa de Jehová, y caminemos a la luz de Jehová. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Caminemos con el Señor. ¿Qué es mejor que Dios resuelva mis problemas? ¿Habrá algo mejor que Dios resuelva mis problemas? ¿O no? Lo mejor que me puede pasar en mi vida es que Dios me dé lo que necesito. ¿Eso es lo mejor que me puede pasar? Dice el Señor, vengan y caminemos juntos. Es decir, hay una invitación de parte de Dios a reconciliarnos con Él. Hay una invitación de parte de Dios a tener comunión con Él. Hay una invitación de parte de Dios a conocerle a Él. Hay una invitación de parte de Dios a vivir cerca de Él. Mis problemas son importantes. Y Dios me va a resolver algunos de ellos y otros no me los va a resolver. Pero eso no es lo más importante que mi vida puede recibir. Lo más importante que mi vida puede recibir es la comunión con Dios. Cuando mi hija Abby estaba pequeña, les he contado esa historia antes. Estaba yo un día viendo en la televisión un programa de esos de documentales de ciencia y de cosas así. Y esta niña pequeña se vino a sentar a un lado de mí, se sentó como un adultito. Ya ven que los niños tienen esos lindos hábitos a veces. Se sentó a un lado de mí y empezó a mirar la televisión con tanta atención. Y después de unos minutos yo me di cuenta que ella está, pero muy enfocada en la televisión. A mí me hace difícil entender lo que están diciendo y no me imagino una niña de unos cuantos años qué tan difícil puede ser. Y le dije, Abby, ¿entiendes lo que estás viendo? Me dijo, no entiendo ni una sola palabra. ¿Te gusta lo que estás viendo? Me dijo, no me gusta, está aburrido. Y le dije, ¿por qué estás aquí entonces? Porque quiero estar contigo. Si la esperanza en Dios se reduce a resolver nuestros problemas y olvidamos que a lo que Dios nos invita es a estar con Él, entonces perdemos la grandeza de Dios. No quiero decir que nuestros problemas no son importantes. Yo tengo problemas que yo digo al Señor, Señor, líbrame de esto porque nadie más me va a librar. Y a veces Él lo hace y a veces no lo hace. Pero en todo esto el Señor nos invita a caminar con Él. Pero ahora hay algo más grande todavía. ¿Más grande que eso? Sí, todavía hay algo más importante. Cuando el Señor dice que vengan a caminar con Él y nos está invitando a esta relación con Él, también hay una implicación ahí que es muy importante para nosotros. Miren, cuando Jesús está en la cruz, si tenemos alguna idea más o menos, aunque sea nublada, de lo que era la cruz en el Imperio Romano. La cruz en el Imperio Romano no era como la silla eléctrica de hoy, no era como la inyección letal que le ponen a la gente, no era solamente una sentencia de muerte. La cruz en el Imperio Romano representaba el poder, la brutalidad, la obscenidad de una nación que podía hacer con sus súbditos lo que le daba la gana. No solo era la peor forma de tortura, era la forma más humillante de tortura que alguien pudiera experimentar. No solamente era la forma más humillante de tortura y la forma más dolorosa de tortura, era también la peor cosa que le pudiera pasar a un judío, estar desnudo en medio de todas las personas siendo crucificado. Y la Biblia dice algo muy interesante que creo que esto va a expandir, a hacer crecer nuestra idea de la esperanza. Miren, cuando Jesús murió en la cruz,
la Biblia utiliza esta expresión, dice que el aguijón, que la muerte perdió su aguijón. ¿Okay? Quiero que piensen en esto por un momento. Cuando la muerte mata a Jesús, pierde su aguijón. A ver, esto quiere decir que en la esperanza del cristiano, Dios no nos está librando de todas las cosas que nos pudieran pasar. Dios le ha quitado su aguijón a todas las cosas que pueden destruirnos. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La muerte ha perdido su aguijón. El pecado ha perdido su aguijón. La desesperanza ha perdido su aguijón. Todavía van a intentar hacernos daño, pero han sido ya derrotadas en Jesucristo. Entonces es posible tener esperanza cuando sabemos que las peores cosas que nos pueden pasar no van a destruirnos, porque el Señor ha removido el aguijón de todas estas cosas. Alguien diga amén. ¿Recuerdan cuando Lázaro resucitó entre los muertos? ¿Recuerdan cuando Jesús en Juan capítulo 11, Jesús viene y resucita a Lázaro? ¿Sí? Unos días después, no sabemos cuánto, pero un tiempo después Jesús regresó a visitar a Lázaro y a sus hermanas en Betania. Dice que estaban ahí Lázaro, en el capítulo 11 dice que cuando Jesús resucitó a Lázaro, los líderes religiosos dijeron, tenemos que deshacernos de Jesús, tenemos que matarlo. ¿Okay? Cuando Jesús regresa a Betania y está con Lázaro y sus hermanas y otras personas, los judíos vuelven a decir, vamos a tener que matar a Jesús, pero también vamos a tener que matar a Lázaro. ¿Okay? Porque dice que Lázaro hacía que la gente también se acercara a oír a Jesús. Y yo estoy seguro que Lázaro no escuchó eso. Porque si Lázaro hubiera escuchado que lo iban a matar, se hubiera reído de ellos. Porque les hubiera dicho, de allá acabo de regresar. No me pueden asustar con la muerte porque acabo de regresar de la muerte. La muerte ha perdido su aguijón. Si cuando ellos dicen, tenemos que matar a Lázaro, Lázaro dice, been there, done that. Ya se acabó. ¿Con qué más tienen para asustarme? Porque la muerte ya no me asusta. Y esta es la esperanza de la vida cristiana. No es que no tengamos problemas, no es que no tengamos necesidades, no es que no suframos pruebas o que nuestras vidas se encuentren en opresión. Es que Dios ha removido el aguijón de estas cosas y podemos esperar. San Agustín decía, pensamiento insensato y rabia ciega, como si pudieran al darle muerte a Lázaro quitarle el poder al Señor. Como si Cristo, que ya había resucitado a uno que había muerto, no pudiera haber resucitado a uno que hubieran asesinado. ¿Sí? Y es muy importante este punto, dice, pensando ellos que podían restarle poder al Señor. ¿Saben lo que las pruebas hacen en nuestra vida? Y las dificultades, y la enfermedad y la muerte pretenden restarle poder al Señor en nuestras vidas, pero Cristo ha vencido completamente. El pecado no tiene poder. A ver, digan conmigo, el pecado no tiene poder. De verdad, el pecado no tiene poder sobre nosotros. La maldad no tiene poder en nuestra vida. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Los que han partido y se han ido antes que nosotros en el Señor están más vivos de lo que estaban cuando estaban aquí entre nosotros. La injusticia no tiene poder ni ninguna de estas cosas. Entonces, la esperanza cristiana, con esto voy a terminar, la esperanza cristiana no es esperar que Dios va a resolver todos mis problemas, sino vivir en la realidad de que Jesucristo es el Rey de toda la creación. Él está a cargo. Los cristianos no esperamos a que todo marche bien para saber quién manda en nuestras vidas.